Bueno, como decía Daniel, uno de mis dos trabajos es en la Dirección Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud de la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Somos un grupo de gente, no soy yo solo, hay desarrolladores, hay abogados, hay un grupo de gente trabajando con este proyecto de receta digital interoperable y que viene con diferentes sabores o modificaciones desde el 2018, mediados del 2018, fines del 2018. Muy bien. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, que lo dijo Jano también, porque hay otros países que tienen la misma realidad, pero la República Argentina es un país federal. Esto implica un grupo de jurisdicciones trabajando juntas bajo la rectoría de un ministerio nacional, pero las jurisdicciones tienen total y absoluta autarquía sobre, total y absoluta no, casi total y absoluta autarquía sobre sus decisiones con respecto en particular a cuestiones relacionadas a salud, también en educación, también en seguridad y en algunas cosas más. Esto implica que para poder hacer un proyecto a nivel nacional tenemos que contar con el consenso de esas jurisdicciones, las provincias, los municipios, los diferentes establecimientos y los privados, por supuesto, no solamente el sector público, que también tienen que consensuar y poder actuar en un proyecto de esta envergadura a nivel nacional y tratando de incorporar a todos los actores de los diferentes subsistemas de salud, público, privado, obras sociales. Aclarado esto, esta presentación tiene como dos sabores. Un primer sabor más funcional, más tratando de explicar cuál es el problema, y un segundo sabor un poco más técnico, tratando de mostrar cuáles son las soluciones que intentamos desarrollar para poder cumplir con estas funcionalidades. Cuando hablamos de receta digital interoperable, el nombre, digamos, implica un poco cuáles son las características del proyecto, pero básicamente el cuento viene más o menos así. Hay un paciente con una médica, en este caso, que a través de un sistema de información intenta generarle una receta de un medicamento. Como está planteado hoy el proceso, para poder hacer esto, como está planteado y queremos implementarlo, para hacer esto lo primero que tiene que hacer es comunicarse con una red nacional de salud digital, que lo primero que va a hacer es presentar sus credenciales a ese sistema y decir, che, mira, yo soy el sistema tal y estoy inscripto. Después vamos a ver un poco esta cuestión, y va a tener que entrar de alguna manera a esta red y le va a tener que pedir si esta receta que quiere hacer necesita alguna validación con algún financiador, alguna cobertura o algo por el estilo, para contemplar el caso de que esto suceda. Digamos, también los privados a veces requieren prevalidaciones de estas recetas al momento de generarse las mismas. Entonces, lo primero que le pide es, che, ¿a quién le pregunto por la validación de esta? ¿A qué sistema le pregunto? ¿A qué endpoint le pregunto? Entonces, la Red Nacional de Salud Digital justamente le brinda esa información al sistema de información primario, donde está esta médica tratando de hacer la receta para el paciente, y le dice, anda, comunícate con tal endpoint. Ese sistema se comunica con el endpoint, y el endpoint valida o no la receta. Vamos por el camino feliz como que la validó. Todo esto, obviamente, es transparente a la médica y al paciente. La médica dice, voy a hacer una receta de tal cosa. Todo esto pasa por atrás, ¿sí? Una vez que esta receta está validada, ocurren dos cosas. La primera es, esa receta se guarda en un repositorio. Es un documento electrónico, como decía Alejandro hace un ratito. Es un documento electrónico, se guarda en un repositorio electrónico, no se imprime nada. Y lo segundo que sucede, este repositorio, lo segundo que sucede es que le da la médica algo al paciente para que pueda ir a la farmacia y comprar esos medicamentos o hacerse de esos medicamentos de alguna manera. Nosotros elegimos llamarlo localizador a eso que le da el paciente, que es un numerito. Puede ser un código de barras, puede ser el número, puede escribírselo en un papel si quisiera. Eventualmente, no es la mejor opción, pero eventualmente podría hacerlo. Y el otro detalle es que ese lugar a donde se va a guardar la receta no es un lugar central, no es un lugar del Ministerio de Salud, no es un lugar centralizado, sino que estos repositorios de recetas están distribuidos. Puede depender del financiador, puede depender del efector, puede depender de varios actores, digamos. Cada uno puede definir a dónde quiere guardar esas recetas. Sí, el sistema va a tener que saber a dónde está, obviamente, para poder luego recuperarla. Una vez que esto sucede, el paciente se presenta al farmacéutico, en el caso de que vaya a hacerse de ese medicamento, y el farmacéutico, a través, obviamente, de un sistema de información de despacho de farmacia, el paciente le presenta, por ejemplo, en este caso, tenía el código de localizador en el celular. Lo que hace el farmacéutico, de vuelta, se comunica con la Red Nacional de Salud Digital, pone sus credenciales para poder acceder, y
el Sistema Nacional de Salud Digital le dice, dame la receta de este localizador, que tengo el paciente adelante. No solamente el localizador, sino también tiene que tener el DNI del paciente, para evitar también un poco fraude de los sistemas de despacho. Entonces, con el localizador y con el DNI del paciente en Argentina, lo que va a hacer es comunicarse con el repositorio vía la Red Nacional de Salud Digital y devolverle la receta al sistema de despacho. Recién ahora, de vuelta, todo esto es transparente, tanto para el farmacéutico como para el paciente, recién ahora tiene su receta adelante y va a ver cómo la puede despachar, si es que la puede despachar. De vuelta, hay una validación también al momento del despacho, el mecanismo es exactamente el mismo, el sistema de despacho le pide a la Red Nacional de Salud Digital cuál es el endpoint de validación. El endpoint de validación es de vuelta al sistema de despacho y el sistema de despacho envía la receta para ser validada. Vamos por el camino feliz, el financiador la valida y vuelve para acá. Y acá más o menos se termina el asunto, salvo por un detalle que falta, que es que esa receta que existe en ese repositorio que está en el centro, en celeste, tiene que ser marcada de alguna manera como que ya fue despachada. Si no, pasa lo que decía Alejandro, yo voy con mi papelito a diferentes farmacias y hago la compra todas las veces que quiera. Entonces se hace una marca de despacho, se informa el despacho de esta receta. Con lo cual, esa receta queda guardada en el repositorio, pero marcada como despachada, con un estado diferente. Es decir, si una nueva farmacia, un nuevo sistema de despacho se comunica con el repositorio pidiendo esta misma receta correspondiente a este localizador, el sistema de despacho lo va a rechazar, porque ya está despachada. Algunas cosas que tenían que pasar antes de esto, para que esto pudiera haber pasado, digamos, en algún momento previo a todo esto, previo a la consulta del profesional, el paciente tiene que ser conocido por los sistemas digitales, por el sistema efector, por el sistema prescriptor, como le quieran decir, pero tiene que estar logueado en ese sistema prescriptor. El paciente se debe haber presentado, hay un trámite previo, que no es el mismo trámite que el de firma que decía Alejandro, hay un trámite previo en el cual el paciente se presenta ante un administrativo de la entidad del sistema efector y lo federa en el sistema nacional, en la Red Nacional, de Salud Digital. Esta federación hace que la Red Nacional de Salud Digital conozca ahora al paciente y conozca al infector y que están vinculados, de manera que cuando se produzca la vinculación para generar la receta, sea conocido el paciente, ¿sí? Y el segundo punto, en algún momento previo a la consulta profesional, ese sistema de información o ese dominio o esa jurisdicción, depende del nivel que sea, tiene que haberse, obviamente, generado sus credenciales, registrado en el sistema, en la Red Nacional de Salud Digital. Entonces, ese establecimiento, en este caso, tiene que registrarse como dominio en la Red Nacional de Salud Digital. Son dos prerequisitos para que esto que acabamos de contar tan lindo funcione adecuadamente. ¿Ok? Bien, esta es la versión funcional y la versión corta, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata un poco el tema de la receta digital interoperable. La receta digital interoperable, y perdón, parece que fuera tonto, pero no soy tan tonto, no es una receta en papel, es un documento electrónico. Esto por eso decía que ya me había allanado un poco el camino Alejandro. Un documento electrónico es intrínsecamente diferente a un documento en papel. No puede ser traducido en papel sin perder propiedades. Yo puedo imprimir un documento electrónico, puedo imprimir el contenido de un documento electrónico, pero deja de ser un documento electrónico y pierde algunas propiedades, por ejemplo, las relacionadas con la firma digital, sin ir más lejos. Es una receta digital o electrónica, no es en papel, no es una receta en papel. Perdón que insista con esto, pero digamos, es el kit del asunto. Si uno entiende esto, después el resto es mucho más fácil. No estamos hablando de recetas en papel, estamos hablando de documentos electrónicos. Una pregunta, ¿puedo poner mi firma escaneada en una imagen con el Paint y mandarla por WhatsApp? ¿O es lo mismo que una...? No, no es lo mismo que una receta en papel. No estamos hablando de esto, no estamos hablando ni de recetas en papel, ni de recetas gráficas, ni de recetas digitalizadas. Estamos hablando de recetas digitales interoperables, ¿ok? No estamos hablando de recetas en papel. Dicho esto y aclarado este punto, entonces, ¿cuáles son nuestros deseos, digamos, como Ministerio de Salud en este proyecto para unas recetas digitales interoperables? Bueno, obviamente que sea sin papeles. Punto número 1, que no haya papeles involucrados en esto, sino que sea a través de medios electrónicos. Segundo, que sea firmado digitalmente o electrónicamente. Yo le invertiría eso, pero no puedo. Pero bueno, se aceptan las dos opciones, electrónicamente o con firma digital simple, como decía Alejandro, o digitalmente con firma digital o electrónica avanzada. Que simplifique procesos administrativos, que facilite la prevención de efectos adversos, errores, abusos y fraude. El tener un documento electrónico y el tener un proceso electrónico
con cierta dificultad para poder ser vulnerado, hace que todo esto se produzca, que permita monitoreo terapéutico, que integre desarrollos existentes en todos los actores y que baje costos y esfuerzos de implementación. Este es un diagrama de secuencia para ya meternos un poco más en lo técnico de cómo funciona el proyecto de receta digital. El paciente está ejemplificado en la primera columna, el sistema de prescripción, la Red Nacional de Salud Digital, el sistema de validación y el sistema de dispensa. Pero voy a cerrar la ventana porque un poco... No, justo se apagó. Entonces, el paciente, el sistema de prescripción, la Red Nacional de Salud Digital, el sistema de validación y el sistema de dispensa, repasando lo que vimos en los dibujitos. El paciente hace una visita a su médico, el médico en su sistema de prescripción intenta validar esa receta a través de la Red Nacional de Salud Digital, pidiéndole el endpoint del financiador, valida finalmente la receta en el sistema de validación con el endpoint del financiador. Este es un caso de uso, por supuesto. Finalmente genera un localizador de receta y la receta que le manda el paciente cuando concurre a la farmacia, en el sistema de dispensa, de vuelta vuelve a tomar la receta al Sistema Nacional de Salud Digital. El Sistema Nacional de Salud Digital se lo pide en este caso al sistema de prescriptor, porque el repositorio del sistema prescriptor, en el ejemplo de los dibujos, el repositorio del sistema de validación, obtiene la receta, la valida y finalmente registra la dispensa en el sistema de prescripción a donde estaba guardada esa receta y le entrega la medicación al paciente. De vuelta, contado así rápido, todo muy lindo. Este es un caso de uso. Hay otros casos de uso, por supuesto, pero este es el más frecuente por bastante lejos. Con respecto al modelo de datos, ¿sí? En particular, no inventamos nada. Digamos, así como Alejandro nos contaba las experiencias de Canadá y España, nosotros tomamos particularmente la de Canadá en cuanto al modelo de datos y el flujo un poco... en la de España nos inspiramos, o mejor dicho, quien hizo la ley también estuvo inspirado en esos dos casos. Pero básicamente el modelo de datos, les pido disculpas a los técnicos o a los informáticos que están viendo esto, es una simplificación muy simple del modelo de datos, pero la idea es entender de qué se trata el asunto. Por un lado tengo un grupo de datos que se refieren a la receta, como si dijéramos la metadata de la receta, un ID local de la receta con su respectivo dominio de generación, el localizador propiamente dicho, ahora vamos a hablar un poquito del localizador, el estado de la receta, ¿sí? Puede estar despachada, la fecha de creación de la receta y la fecha de validez, desde el comienzo de validez de esa receta. Esos serían los datos relacionados específicamente con la receta. Obviamente voy a tener que identificar al paciente de alguna manera, ahora vamos a ver cómo. Obviamente voy a tener que identificar el medicamento. Por un lado, la parte, si es un genérico o un comercial, el genérico es obligatorio, particularmente el comercial optativo, según la ley argentina. La posología de cómo ese medicamento debe ser administrado o tomado. La cantidad de envases que hay de este medicamento en esta receta y si eventualmente tiene número de repetición o es simplemente una sola repetición, si tiene varias repeticiones de esta receta actual. ¿Qué número de repeticiones? Por otro lado, se identifica también el problema de salud que está asociado a la prescripción de este medicamento. Por otro lado, el profesional prescriptor, por supuesto, y el dominio prescriptor. Dominio prescriptor como una acepción bien amplia, no solamente la institución o la entidad donde ese médico está ejerciendo su tarea de prescripción, sino también el dominio, el dominio electrónico, digamos, en el cual se está produciendo esta prescripción. Y por supuesto, el financiador, que es parte de los datos necesarios para poder hacer la validación de esta receta. Cuando esta receta se despacha, aparte de todos estos datos, aparecen datos nuevos, que son, obviamente, el profesional de despacho y el dominio de despacho, que son los dos datos que existen a partir del despacho de esta receta. Y todo esto sale de diferentes tablas maestras o redes de tablas maestras. En el caso, por ejemplo, del paciente, como decíamos al principio, como prerequisito, el paciente tiene que estar federado en el federador del Ministerio de Salud, en el federador de la Red Nacional de Salud Digital. El financiador tiene que responder al registro de financiadores, no puede ser un financiador que me acabo de inventar, tiene que estar registrado en alguno de los registros de financiadores. El genérico y el comercial a través del Diccionario Nacional de Medicamentos, que particularmente es un código de SNOMED-CT, sea el genérico o el comercial, o los dos. El profesional de despacho en el REFEPS, la Red de Registros Federal de Profesionales de Salud. El dominio de despacho en el REFAR, la Red de Registro de Farmacias.
El problema de salud también es un código de Snowmed-CT desde el punto de vista semántico. El profesional prescriptor va a estar registrado obviamente en la red de registros federales de profesionales de la salud, o REFEPS, y el dominio prescriptor en la red de registros federales de establecimientos de salud, o REFES. Todas esas tablas, todos esos vocabularios que vamos a utilizar para poner los datos en la receta, por supuesto que son obligatorios, digamos. ¿Por qué? Porque me da interoperabilidad. Acá está el nombre del proyecto, ya es Receta Digital Interoperable, y una de las características que me da la interoperabilidad es justamente que tengamos interoperabilidad semántica a través del uso de estos repositorios de datos, de estos estándares. Bien, entonces, ¿qué estándares están involucrados? Bueno, por un lado, el Diccionario Nacional de Medicamentos, mantenidos por el National Release Center de Argentina de SNOMED-CT, que también depende de la misma dirección nacional de Gobernanza e Integración de Sistemas de Salud. Y por otro lado, el envase de estas recetas es en FHIR versión HL7, así como lo es el de Canadá. Básicamente son más, pero básicamente son estos dos recursos: Medication Request para la receta propiamente dicha y el Medication Dispense para informar de un despacho de receta o guardar la información del despacho de receta. Los vocabularios, para repasarlos nomás: el REFEPS, la Red de Registros Federales de Profesionales de la Salud; REFES, la Red de Registros Federales de Establecimientos de Salud; los financiadores, que son varios registros: el RENOS de Obras Sociales, el RENEM de Empresas de Medicina Prepaga, COSPRA de Obras Sociales Provinciales, y OFA de Fuerzas Armadas y PAMI; y el REFAR, la Red de Registros Federal de Farmacias. Muy bien. Vamos a rápidamente un ejemplo de cómo es una receta, digamos, que vimos hasta acá el proceso, vimos un poco cuál es el diagrama de secuencia, vimos un poco cuál es el modelo de datos. Bueno, ¿cómo se muestra esto? Bueno, punto número 1, una receta, un único producto farmacéutico. Esto generó bastantes discusiones cuando presentamos este modelo, porque justamente la gente está acostumbrada a ver recetas en papel donde se pone más de un medicamento habitualmente. Esto no es una receta en papel, esto es un documento electrónico. Digamos, después hay una instancia de agrupamiento de recetas que contempla lo mismo que la receta en papel y que es un agrupador que ahora vamos a ver, creo que en la siguiente. Bueno, de hecho lo dice ahí. La idea es tener un agrupador de recetas para simplificar su ubicación cuando la farmacia se le solicitó de esa receta. Y debe soportar, obviamente, inclusión de varios productos y recetas postdatadas. A manera de ejemplo, ¿sí? Este es un indicador de una receta. La propuesta de indicador es 4 números separados por punto. El primer número indica el repositorio, el segundo el agrupador, el tercero identifica el fármaco en particular dentro de ese agrupador de receta, dentro de esa receta papel, digamos, y el cuarto número identifica cuál es el número de repetición de este medicamento. Entonces, para verlo como agrupador, si quieren, este sería un ejemplo en el cual está el localizador 1344775884, es decir, el agrupador 775884 que está en el repositorio 1344 y que tiene dos medicamentos, el medicamento 1 y 2, el medicamento 1 es atenolol, el 2 es amoxicilina, y el medicamento 1 a su vez tiene 3 repeticiones con diferentes fechas, con un mes de separación. Fíjense que el tercer número siempre es el mismo, lo que difiere es el cuarto, y tiene el nombre comercial, tiene el genérico y tiene el nombre comercial indicando también la cantidad de envases cada vez. Y hay un segundo medicamento en la misma receta, que es otro medicamento, amoxicilina 500 comprimidos por 16, un envase, y que tiene también un nombre comercial en particular. Estas son las repeticiones 1, estas son las repeticiones 2 y 3 dentro de esta misma receta. Así sería un agrupador de receta que corresponde habitualmente con un número de localizador. Algunos casos de uso: localizar todas las recetas indicadas por un acto médico, los 2 primeros números, ver las repeticiones disponibles de un medicamento, los 3 primeros números, localizar y dispensar una receta. Por supuesto necesito los 4 números. ¿Cómo le doy esto al paciente? Se lo puedo dar de cualquier manera. Nuestra propuesta es a través de alguna forma legible por máquina, como un código de barras, por ejemplo. Del proceso, por una cuestión de tiempo, no me voy a meter demasiado, pero básicamente son esos 6 pasos. Se selecciona un medicamento, se preautoriza, se almacena la receta, se localiza la receta, se valida y dispensa, y hay una actualización del estado de la receta. Estos son puestos en una tabla, cuáles son los métodos de los diferentes servicios que estamos planteando y cuál es el rol de cada uno de estos sistemas dentro de este flujo.
En particular acá, en esta página web, en simplifier.net, Salud Digital AR, hay una guía de implementación de receta digital interoperable, que es un trabajo en progreso, que se viene trabajando desde esa época y que lo vamos actualizando a medida que vamos teniendo mejores definiciones. Y por último, pero no por ello menos importante, Dani dijo también que estábamos trabajando en lo que es la reglamentación de la ley de receta digital. La ley de receta digital se promulgó el 11 de agosto del 2020, ¿sí? La ley 27.553, que es de recetas electrónicas o digitales, así se llama, más telemedicina, algunas cosas cortitas de telemedicina, dice en particular. Nosotros estamos acá, 2 de noviembre del 2020, y para el 9 de diciembre del 2020, que se cumplen los 120 días de haber promulgado la ley, debería estar terminada la reglamentación de la ley 25.533 por parte del Ministerio de Salud. En eso estamos trabajando y con ese norte estamos trabajando el 9 de diciembre. La reglamentación de la ley es una condición sine qua non en la legislación argentina para que esa ley pueda ser llevada a cabo, vamos a decir, implementada adecuadamente. Y a partir de ahí seguramente también van a venir varias normativas del Ministerio de Salud con detalles más minuciosos de cómo es esta implementación, básicamente definiendo estándares y demás. Las leyes son más generales, las reglamentaciones un poquito más al hueso y finalmente las normativas son las que terminan dirigiendo, digamos, la implementación de este tipo de proyectos. Pero básicamente quería ponerles esta línea de tiempo para que supieran a dónde estamos parados en Argentina, por lo menos desde el punto de vista de la reglamentación. Técnicamente el 9 de diciembre podría comenzar la implementación de un proyecto de receta digital porque va a estar reglamentada la ley que legisla sobre este tema en particular. Y creo que nada más. Muchísimas gracias. A un minuto, me queda un minuto, Dani, ¿qué hacemos? Avanti, si querés te hago una pregunta de estas que están acá, como para darle tiempo al próximo orador, que finalmente se pudo conectar, el doctor Luis Espinosa, y después seguimos. Preguntan si el sistema que está implementando el Ministerio de Salud en esta disquisición de firma electrónica / firma digital, que sería la firma electrónica avanzada de lo que comentó Jano, ¿cuál sería esta firma digital de la que hablaste vos? A ver, el sistema, el Ministerio de Salud plantea un proceso posible para integrar sistemas de información. El Ministerio de Salud no plantea un sistema prescriptor de recetas, no plantea un sistema de despacho de recetas, ni mucho menos. Lo que plantea el Ministerio de Salud son cuáles son las reglas, cuál es el camino, cuáles son los estándares que se deben utilizar para poder integrar este tipo de sistemas. Punto número 1. Punto número 2. Firma electrónica versus firma digital. Ambas están comprendidas tanto en la ley como en lo que viene de la reglamentación hasta ahora. Digo, no creo que en este último mes se cambie demasiada opinión. Y va un poco de la mano de lo que planteaba Alejandro en la charla anterior. Digamos, la idea es que esto sea implementable y que sea operativamente implementable. La posibilidad de implementar este proyecto exclusivamente con firma digital, no soy tan atrevido como para decir que es nula, como decía Alejandro, pero la verdad que por lo menos en la experiencia de otros países y en la experiencia de otras implementaciones de recetas de medicamentos con firma digital es al menos bastante difícil de lograr. Por eso se plantean las dos alternativas, tanto firma electrónica como firma digital. Igual firma electrónica no va a ser probablemente... No puedo dar especificaciones porque no las tengo básicamente, porque está en discusión. No va a ser probablemente un usuario y un password y nada más, sino que hay un par de certificados digitales en el medio que van a tener que cumplirse para poder hacer eso sin llegar a tener una firma digital con todas las de la ley. No sé si respondí a lo que preguntaron o me fui por las ramas. No, creo que sí. Básicamente lo que yo entendí también de la pregunta es que la firma digital que está promoviendo el ministerio o a la que facilite el acceso, que en realidad no es del ministerio, sino que es de Jefatura de Gabinete de Ministros, es algo del Poder Ejecutivo Nacional, es firma digital remota que reemplaza el token físico por un OTP, como lo mencionó Jano también, que si estás suscrito a la plataforma de firma digital remota te permite generar ese segundo factor de autenticación y deja las claves almacenadas en los servidores de ARSAT en la caja cofre, ¿no? En el servidor. Pero bueno, obviamente
Después lo vamos a retomar en cuáles son los caminos para que esto avance a nivel Latinoamérica. Y ahí van a surgir un poco estas cosas, que probablemente sean etapas, ¿no? Que en una primera etapa algunas de estas cuestiones se puedan liberar con firma electrónica o la firma simple de Chile, y después ir encontrando otros mecanismos de seguridad para hacerlo cada vez más seguros y trazables.